Si eso era lo que a mí me animaba, si eso era lo que yo tenía como adentro en mi corazón, yo simplemente tenía que seguir y fluir, ¿ya? Porque eran literalmente respuestas que estaban bajando del cielo y yo tenía que cumplirlas, porque era mi deseo, era mi propósito y eran mis metas. Entonces, hasta cierto punto yo había cumplido con mi camino, pues, con mi vida en la psicología, con mis prácticas en el hospital, ¿cierto? Pero de repente yo quería otras cosas en mi vida y no necesariamente quería decir que yo iba a abandonar la psicología porque nunca ha sido así. Yo sigo haciendo psicoterapia, yo sigo haciendo procesos como psicóloga, pero sí quería ingresar o hacer mis propias fórmulas, ¿cierto? Trabajar con mi propia creatividad y espontaneidad, ¿sí? Y de repente eso empezó como a florecer dentro de mí y ya no me importaban tanto las críticas, ¿cierto? Críticas que me decían como, bueno, pero no te va a ir tan bien si tú te vas por el otro camino, no vas a ser tan reconocida, ya no vas a ser la psicóloga, pues, con tu nombre, pues, Laura, ya no vas a tener tanto reconocimiento. Y mira cómo sucedió todo, que me ha sucedido al contrario de todo lo que me dijeron. Y siento que ahora la gente se conecta más conmigo y siento que eso tiene que ver con la espiritualidad. La millennial invitada de hoy se llama Laura López. Es psicóloga y psicoterapeuta y desde hace varios años se viene dedicando a la terapia holística. La conozco desde hace bastante tiempo y cuando nos sentamos a hablar para este episodio me sorprendió mucho la convicción y el empoderamiento con el que habla. Hoy en día hay muchísimas personas que buscan la terapia holística y desde la pandemia la salud mental está en boca de todo el mundo. Y aunque la mayoría estamos de acuerdo en que esto es algo bueno, como todo en la vida, hay quienes aprovechan estas tendencias sociales para hacer de las suyas. Y no estoy diciendo que todos los que se dedican a la terapia holística son mentirosos, pero sí quiero mencionar que hay que tener mucho cuidado a la hora de poner nuestra salud mental en manos de desconocidos. Se ve que está completamente apasionada por lo que hace y que ha llegado al punto de que le importa muy poco lo que las demás personas piensen de ella y del camino que eligió como psicóloga. Yo, que soy bastante escéptica sobre la terapia holística y el esoterismo, me lancé a conversar con ella para ver si de pronto me zafo un poquito de tanto prejuicio. Y como me encuentro en pleno proceso de autoconocimiento, no les puedo negar que admiro mucho la seguridad con la que habla del tema. Acompáñenme a ver si Laura logra cambiar mi escepticismo por el mundo holístico, o mínimamente a encontrar un poquito más de respeto hacia esa práctica. Bienvenido a Millennials sin rumbo, un podcast para millennials en autodescubrimiento. Soy Laura Franco y espero que en estos 30 minutos te inspires conmigo y te animes a encontrar lo que te hace realmente feliz. Únete a nuestra comunidad en www.millennialsinrumbo.com. Te espero. Lo primero que creo que vale la pena mencionar es que tú no empezaste estudiando psicología recién terminaste el colegio, sino que empezaste la carrera de Derecho antes de pasarte a Psicología. Y me acuerdo mucho porque te imaginaba de cualquier cosa menos de abogada, pero eventualmente cambiaste a Psicología. ¿Qué pasó ahí en ese tropiezo al inicio? Por razones familiares, porque mi familia había ideas muy rígidas en cuanto a qué se tenía que estudiar para tener éxito, a qué carrera había que inclinarse para poder llevar una vida como próspera, de acuerdo a eso. Y mi hermana, que era la mayor, estaba estudiando administración de empresas. Entonces, cuando yo dije, quiero estudiar psicología, quiero ser terapeuta, pues pegaron un grito del cielo y de una la respuesta fue un no rotundo. Entonces, cuando vi que el no era rotundo, yo dije, bueno, entonces me voy a meter a derecho entonces. Y encima tenía que estudiar en la universidad donde estudió mi hermana. Pero yo entré ahí infeliz, no me gustaba, no estaba en bienestar conmigo misma y por ahí en la mitad de la del semestre mi mamá se dio cuenta. Cuando ella vio que yo ya no estaba realmente feliz, ahí sí me dijo, bueno, entonces ya vi pues que no te gustó y todo, si quieres haz tus vueltas, haz tus diligencias para estudiar psicología en la Universidad Javeriana como tú quieres. Entré a psicología en la universidad que quería, que era la Javeriana, y por fin fue feliz. Y fue un aprendizaje también para mí, de la paciencia, ¿cierto? Esperar e incidir en lo que yo quería, en mis deseos. Y también un aprendizaje para mi familia, y era que tú no puedes a un hijo como obligarlo a hacer lo que tú quieres que sea porque van a haber efectos adversos, y ese fue uno de esos. Yo realmente no quería estar ahí.
Y empiezas psicología, me imagino que feliz, pero comienzas a hacer preguntas un poco disruptivas en clase. ¿Cómo fue ese proceso de ir descubriendo que te gustaba lo esotérico mientras estudiabas? No fue como muy fácil al inicio, ya que cuando yo terminé de estudiar psicología, realmente yo no sabía qué era lo que quería o deseaba como a ciencia cierta y estaba muy confundida. Pero lo único que sabía como mi verdad interna era que yo quería dedicarme a ayudar a las personas en terapia, ¿cierto? Pero tenía como una especie de duda o confusión o un vacío emocional porque a mí la psicología en totalidad me llenaba hasta cierto punto. Yo diría que es por la parte mental. La psicología trabaja las emociones y trabaja la mente y hasta ahí, ¿sí? Entonces, siempre me consideré una persona que le daba mucha trascendencia al alma, ¿cierto? Y a los misterios y a la magia que trae el alma. Y en psicología realmente esperaba que de pronto iba a recibir como enseñanzas que tenían que ver con eso, pero como te digo, la psicología se queda como en el plano mental, lo cual me ayudó hasta cierto punto. Entonces ahí cuando termino psicología digo, bueno, voy a seguir estudiando, voy a seguir buscando que ni siquiera sabía qué era lo que quería, pero decía, algo me falta y de pronto por aquí es. Entonces poco a poco las cosas se fueron como presentando, distintos cursos o distintos amigos o colegas me decían, hey, ¿por qué no te vas por este lado? ¿Por qué no intentas esto otro? Y aquí es donde empecé a revisar como la parte del esoterismo, la parte de la magia, de que había algo que yo quería descubrir y averiguar que tenía que ver con la terapia, con el ser humano, con el autodescubrimiento. Entonces más o menos aquí fue donde empezó como este viaje. ¿Hiciste cursos o algo? ¿O hablaste con algún mentor? O sea, ¿cómo se fue dando ese acercamiento muy puntualmente con la terapia holística y el esoterismo? Sucedió, Lauris, que en ese momento estaba pues como en la crisis del universitario cuando recién sale y realmente como que no sabe qué hacer. Entonces, en plena crisis, fui paciente de terapias esotéricas y espirituales, ¿cierto? Me llamaron la atención, ni siquiera sabía bien en qué consistían, pero dije, yo quiero que alguien me haga una terapia espiritual. Entonces, pagué mi primer terapia de registros akáshicos, que es una terapia muy hermosa, consta en que el terapeuta se conecta con tu akasha, es decir, tu espacio antes de nacer, o sea, todo lo que viviste tú como alma antes de llegar a este plano. Y a través de toda esa historia, el terapeuta te conecta con tu misión y te dice, ok, entonces tú, esto es lo que pactaste en esta vida, esto es lo que de pronto más o menos es lo que debes hacer, piénsalo porque tu misión fue esta antes de nacer y te la vengo a recordar. Después de esa terapia yo me fui encaminando en que lo que yo quería hacer tenía que ver algo con trabajo álmico, ¿cierto? Que de pronto la mente iba a ser un puente, ¿cierto? Iba a ser una especie de puente que me iba a ayudar a ver que el paciente tenía problemáticas que tenían que ver con su pasado antes de nacer. Y de repente se fueron apareciendo en mi vida cursos de sanación con las manos, con Reiki, y todo se fue como alineando, yo fui como ingresando como en ese mundo, fui poniéndolo en práctica poco a poco con mis pacientes, ¿cierto? Entonces les decía, bueno, ¿te parece que te gusta de pronto trabajar con Reiki? Yo aprendí Reiki, te lo puedo hacer como complemento en la terapia. Y fuimos trabajando con cada paciente y me fui dando cuenta de lo poderoso, ¿cierto? Que es este campo y fui trabajando conforme a eso mis inseguridades, ¿cierto? Porque yo decía, bueno, yo la psicóloga y de repente me voy para este plano, pues, ¿qué va a decir la gente? Y eran cosas que yo me callaba mucho, ¿cierto? Porque siempre cuando estaba en la universidad estudiando psicología o algo y yo levantaba la mano y decía algo mágico, yo siempre recibía como negativa, como que no, estamos en psicología y en psicología estamos en la mente y punto. Entonces ya de entrada sabía que era algo un poco prohibido. Entonces eso al principio me dio como miedo. Yo dije, bueno, ¿hasta qué punto esto está bien? Y fui viendo que en el resultado que se veía en las terapias los pacientes sanaban de forma más rápida, más efectiva, ¿cierto? Habían menos recaídas, mucho menos recaídas. Entonces esa fue como mi retroalimentación. Yo dije, si al paciente le ayuda, si de verdad es algo mágico, si le gusta, si a mí me llena, porque ahora sí yo me sentía como llena por dentro, como que por fin había encontrado la llave. Yo dije, hagámosle hasta donde sea y sigamos estudiando, trabajando, porque
Finalmente esa es como mi misión, ayudar a la gente y estar como al servicio. Básicamente la terapia tradicional puede que se divida en partes separadas, pero en la holística ven al individuo como un todo. La idea, según entiendo, es tratar al paciente y no a la enfermedad, por lo que se espera que el individuo haga un poco más de introspección sobre sí mismo. Y creo que esto es lo que causó tanto impacto en Laura, finalmente encontrar una terapia que la invitara a mirar hacia adentro de una manera distinta. Personalmente me cuesta mucho creer que mi alma tiene un propósito dado antes de nacer, o que hay ángeles en la tierra guiando mi camino. Pero puede ser también que no haya encontrado la necesidad de buscar respuestas en lugares diferentes, porque siempre llega un momento en la vida en el que empezamos a cuestionarnos absolutamente todo, y es ahí cuando el miedo que sentimos nos debilita tanto que empezamos a buscar caminos y respuestas en lugares diferentes. Y las personas que trabajan con energía y espiritualidad le llaman el despertar espiritual. Es básicamente algo que se supone que nos pasa a todos en la vida y más de una vez. Tiene que ver con la caída total del ego. O sea, llega un punto en la vida en donde ya tú no quieres seguir los mandatos de un otro, ya sea ese otro una persona o tu familia o un sistema escolar, un sistema social. De repente tú ya no te identificas con eso. Y pues eso puede que te pase a los 20, a los 30, a los 40 años, no sé, está como en cada alma. Pero de repente se caen esas máscaras que te hacían identificar a través de un otro, no a través tuyo. Entonces de repente, cuando sucede pues el famoso despertar espiritual, ya no te queda nada, todo lo único que te queda en la vida es buscar en tu interior, a ver qué es lo que pasa adentro. ¿Qué me gusta realmente? A mí me gustan estas cosas, yo realmente me identifico con estas personas. Alternos sucedían, tenía pues como críticas también de parte de los maestros en psicología, porque ellos me decían, bueno, tú eres muy buena, y si tú eres muy buena, ¿por qué no sigues ahora, por ejemplo, haciendo un doctorado en psicología? ¿Por qué te vas a ir pues por este camino espiritual? Algunas personas también me decían que incluso me podían hasta demandar, ¿cierto? Entonces, en ese momento tuve la oportunidad de hablar con una abogada y preguntarle como que qué tan cierto es que a mí me vayan a demandar. Y ella me hizo una consejería muy bonita en donde me explicó más o menos que si eso era lo que a mí me animaba, si eso era lo que yo tenía como adentro en mi corazón, yo simplemente tenía que seguir y fluir. Entonces mira lo importante que es uno no apagar tus sueños, por más locos que sean, por más súper raros de verdad de otro mundo, empieza a escribirlos, empieza a decretarlos, empieza a trabajarlos porque están en tu psiquis, están en tu corazón por algo, ¿sí? Por algo y tiene que ver contigo y con tu misión. Y esto es lo más difícil, dejar de lado los miedos para lanzarte a hacer algo que va en contra de todo, incluso de lo que tú crees o de lo que te enseñaron. Si hay algo que he aprendido de todos los millennials que hemos conocido en este podcast, es que todos sus procesos de transformación se han debido a un duelo. Y que a pesar del enorme miedo que sienten, lo que prevalece en ellos son las ganas de sacar su proyecto de vida adelante. Yo creo que una de las cosas que nuestra generación ha tenido que aprender a las malas, desafortunadamente, es que está bien y es normal ir a terapia. Usualmente esperamos a que pase algo grave en nuestra vida o estar en este punto de duelo para decir, ok, este tipo de ayuda que mi familia, mi pareja me están dando no es suficiente en este momento, pero ¿no sería mejor que fuéramos a terapia antes de llegar a este punto? Y es que los terapeutas precisamente están capacitados para ser neutrales y ayudar como una especie de guía en momentos que no necesariamente tienen que ser catastróficos, ¿cierto? Hay personas que deciden que van a terapia ya cuando se acabó la vida, ya cuando no les queda nada pues por seguir para buscar respuestas. Y lo más típico es sáname. Tú tienes el poder, hazme con tu varita mágica algo para que yo me pueda sanar. Y es ahí donde viene como el trabajo, ¿cierto? Es un trabajo en conjunto, ¿cierto? Los dos van trabajando en equipo y poco a poco se van viendo los resultados. Entonces, es cierto lo que tú dices, los millennials son una generación muy afectada, pero cada generación tiene como su punto débil. Y el millennial en este, pues que estamos hablando como en cuanto a vulnerabilidades, yo creo que se lleva mucho protagonismo. ¿Y cómo hacemos para saber que con la persona que estamos haciendo terapia, ya sea tradicional u holística, es la persona correcta? ¿Cómo te sientes? ¿Ya? Tú tienes que revisar que tú no estés ahí como obligado, como que es que yo como tengo que sanarme, tengo que hartarme aquí 2 horas cada mes, pero realmente no me siento bien. Eso ya de entrada te dice que no,
¿cierto? Eso como primera instancia. Que sea una persona también como que cuando tú veas que hable de temas o que comparta conocimientos, tú tienes que conectarte y comprender qué tanta verdad sientes en esa persona. ¿Tú sientes que lo que está diciendo es la verdad o es como por lucrarse de dinero? Pero yo diría que básicamente es la conexión. Si tú ves que empezaste un proceso con esa persona, pasó un mes o pasaron 15 días y no ves nada de cambios en tu vida realmente, yo te diría que cambies de persona. Otro indicativo no es como imponer a la fuerza mi política o mi religión o mi forma de ver la vida, ¿cierto? Si tu realidad es tu realidad como paciente, yo tengo que entenderla, comprenderla y no imponerte nada más, ¿cierto? De otras formas, tengo que hacerte la guía, más no imponiéndotela como a la fuerza. Y eso es muy delicado. No te estoy diciendo que todos tienen que ser psicólogos, no, pero tú tendrías que ser una persona con un cierto nivel de sabiduría y conocimiento y curiosidad para estudiar, ¿cierto? Para llegar como al fondo de esta problemática. Entonces, yo diría que esas serían como las básicas. Seguimos conversando y Laura me menciona brevemente algunas de las terapias que ella practica en algunos pacientes. Una de las terapias estrellas para mí es la regresión a vidas pasadas y los estados expansivos de conciencia. Entonces, en una regresión a vidas pasadas, básicamente tú te vas a un pasado que no necesariamente es esta vida, te puedes ir a un pasado en tu niñez, ¿cierto? Pero es precisamente para eso, para que tú vayas y transites ese pasado y te acuerdes de quién eres tú. Y ya acordándote de quién eres tú, de toda tu sabiduría interior que adquiriste en esas otras vidas y en esos otros estados expansivos, tú te conectes nuevamente aquí con tu yo. Hoy en día tú tienes muchos traumas y todo tiene que ver con bloqueos emocionales que están atrás. Y después de esa terapia lo que se ve es un éxito en la persona empieza a empoderarse y poco a poco empieza su éxito de toda esa infelicidad que había tenido, de todos esos bloqueos, empieza su tranquilidad, ya empieza pues como a seguir como a cabalidad su propósito de vida. La canalización y terapia angelical es otra terapia que manejo, que también es hermosa, porque buscamos que el paciente se sintonice con los seres de luz, distintos tipos de arcángeles para distintos tipos de problemáticas y son como herramientas, ¿ya? Se busca sanación también a través precisamente de la energía arcangelical. Se busca el consejo angelical, el paciente pregunta, bueno, ¿y mi vida qué? ¿Mi misión qué? ¿A qué se debe que yo no surja tal? Te ayudan a ver que estás muy cerca de ellos y que no tienes por qué ser escéptico, que siempre están contigo. Entonces se abren esos portales, se desbloquean y como te digo, los resultados son maravillosos. Manejo también el Reiki angelical. El Reiki angelical es sanación a través de tus manos. Entonces yo como terapeuta sintonizo mis manos y traigo energía universal y ayudo a que el paciente se sintonice con toda esa energía y de pronto se desbloqueen los canales que tienen que ver con su aura, con su cuerpo etéreo. Se abren los caminos, la persona empieza a ver la luz al final del túnel y ya no hay tanto miedo, ya no hay incertidumbre. A los pacientes les gusta mucho y da para que vuelvan otra vez, ¿cierto? Porque como estábamos hablando ahorita, esto se trata es como de un mantenimiento. Tienes que seguir trabajando tu propósito y tu vida. Si sienten curiosidad, pueden seguir a Laura en sus redes sociales para conocer más y adentrarse en este mundo en detalle. Pero eso sí, no olviden tener siempre en cuenta sus recomendaciones para asegurarse de que están yendo donde la persona correcta y no donde un estafador. Y a todas estas, ¿qué piensa tu familia y tu mamá, que al inicio fue muy rígida, sobre tu trabajo actualmente? En la medida en que ellos vieron que la carrera que yo tanto anhelaba no era porque sí, sino que habían razones como trascendentales detrás de esa escogencia, que poco a poco fui dándome el lugar alrededor de la carrera, que tenía como una misión al escogerla, que me empezó a ir bien profesionalmente hablando y que incidí pues en la vida de muchas personas, ayudarlas y a guiarlas. Al ver eso, tus seres queridos, tus familiares, hay un cambio notorio en el sistema familiar y eso fue lo que pasó en mi familia. Ya no
ya vieron como esa luz mía, vieron ese brillo y empezaron a cambiar la opinión y a reconocer que me estaba yendo bien. Hoy en día las cosas son muy distintas. Hoy en día ellos me promocionan con sus clientes, con sus amigos, con sus conocidos. Entonces, hoy en día ya se sienten pues muy orgullosos. Entonces siento que es un aprendizaje como bilateral. Me alegro mucho que la familia de Laura actualmente tenga otra perspectiva. Siempre el apoyo de la familia es vital en cualquier proceso de duelo o transformación. En mi caso personal, no sé si ese cambio se haya dado de la misma manera. Creo que todavía me queda mucho camino por recorrer para soltar mi escepticismo. Pero lo que sí ha cambiado es el respeto que tengo por todas las personas como Laura que se toman en serio lo que hacen. Y también por las personas que buscan otro tipo de ayuda más allá de la terapia tradicional. Porque si hay algo que siempre he apoyado, es que un proceso de sanación mental es único en cada persona y puede tomar muchas formas. Y la forma que tome solo la puede decidir la persona que lo necesita. Y si se están preguntando si la finalidad de este episodio era convertirlos en creyentes fieles de la terapia holística, pues no, la intención nunca fue esa. Y si bien no salgo de esta conversación curiosa por probar la terapia holística, a nivel personal sí salgo inspirada en la valentía de Laura para dedicarse a una carrera considerada tabú que la hace feliz realmente. Lau, muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer un pedacito de este mundo. Tu decisión de dedicarte a hacer lo que te gusta, a pesar del que dirán y de los prejuicios de tus colegas, de tu familia en un inicio, es muy valiente. Te está yendo súper bien, así que más pruebas de que vas por el camino correcto no hay. No te voy a negar que sigo siendo un poco incrédula frente al tema, pero respeto y entiendo que cada persona tiene el derecho a escoger el tipo de terapia que mejor le parezca, y creo que eres de las pocas personas allá afuera que están muy calificadas para hacerlo. Muchísimas gracias por incluirme en este espacio y espero que sigamos hablando de muchos más temas. Chao, chao. ¿Conoces a alguien con una historia increíble o quisieras contar tu historia en este podcast? Escríbenos en redes o por nuestra página web www.millennialsinrumbo.com. Y no olvides compartir este podcast con otro amigo millennial para crear comunidad. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.